Lo bueno de los crímenes, dijo alguien alguna vez, es que es algo que suele sucederles a los demás. Bueno, es posible que la doctora Eleanor Banks de Chicago haya pensado de esa manera hasta que fue baleada en una pierna cuando trató de golpear con su bolso a 2 asaltantes armados. También deben haber pensado así Walter y Mabel Nelson de Michigan, hasta que cierta noche una banda de matones irrumpió en su hogar, los ataron y se fueron conduciendo a su automóvil. A pesar de que es un pensamiento incómodo, el crimen está fuera de control. Ya no podemos contemplarlo con apatía o encoger los hombros y alegremente decir que el crimen es algo que le sucede a los demás. ¿Existe alguna fórmula segura para erradicar este flagelo? ¿Ha hecho provisión Dios en su palabra para curar este y otros males sociales? Escrito está. Declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo. Presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Escrito está. Con el pastor Robert Costa. Cada vez que el reloj da un tic, un crimen se acaba de cometer. El crimen y la violencia están invadiendo sigilosamente todo el mundo y alguna noche, quién sabe, pueden acechar en el vestíbulo de tu propia casa. Los estadistas dicen que tenemos poco menos de una chance en 4 de convertirnos en víctimas de un asaltante, un violador, un ladrón, un estafador o cualquier otro mal que alguien pueda hacernos. Disturbios, asesinatos, raptos, secuestros terroristas y la corrupción en los gobiernos golpean el mundo. En el comienzo de los 70 nacieron ilegítimamente la nueva moralidad y la ética situacional. Fue la época, tú te acordarás, de ocúpate de lo tuyo. Y eso podía significar cualquier cosa, desde fumar marihuana a aparecer desnudo en un lugar público o abortar un bebé no deseado. Fue un tiempo en que las señales de neón atraían descaradamente a los hombres de la calle hacia los bares de topless y las películas porno, cuando gays y lesbianas salían del closet y las parejas que vivían juntas proclamaban sin pudor que no estaban casados. Los años 70 fueron escandalosos, pero ahora en el siglo XXI hay millones que no han conocido otra cosa. Y ese comportamiento ya no los escandaliza más. Se han convertido en algo común. Y muchas autoridades creen que las tasas de criminalidad elevadas y la inmoralidad que se encuentra en la sociedad actual son los desagradables productos de las enseñanzas permisivas, los modelos actuales, ya sea en el gobierno, ya sea en los hogares, en las escuelas y tristemente aún en las iglesias. ¿Sabes? Ha surgido una nueva generación de niños doloridos desde sus hogares que son cuestionadores, escépticos y desafiantes. Niños que desean tener a quien imitar, pero ¿quiénes van a ser sus modelos éticos, morales y espirituales? Los padres le mienten al gobierno, las madres buscan abortar y ambos padres se engañan el uno al otro. Y los hijos lo ven todo. Y los hogares destruidos están dejando cicatrices desagradables. ¿Quién puede inculcar el sentido del bien y el mal si los padres no pueden o no quieren? Seguramente los padres no pueden dejar esa gran responsabilidad a las escuelas. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿quién determina si una situación es correcta? ¿No está afectando el juicio incluso de las personas buenas muchas veces? Si no hay una norma exterior a nosotros que nos indique qué está bien y qué está mal, podemos justificar casi cualquier cosa. Podemos robar para financiar un mal hábito, cometer adulterio si nos sentimos atraídos hacia alguien, o dispararle a una persona que nos desagrada. La Biblia, mis amigos, nos recuerda que no somos buenos jueces de lo que está bien y está mal. Proverbios capítulo 16, versículo 25 dice una gran verdad. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin
es camino de muerte. Hasta las iglesias enseñan que la norma divina para saber el bien y el mal, sus mandamientos, han sido abolidos. Amigos, ¿qué podemos esperar entonces? Hay otros que dicen que ya no tienen relevancia o son imposibles de guardar. Y como resultado, muchas personas están siguiendo sus propios deseos, haciendo la suya, como decimos, y la sociedad está teniendo una abundante cosecha de hogares destrozados, delincuencia juvenil y crímenes violentos. Oh, el libro de Oseas nos dice una gran verdad. Oseas capítulo 8, versículo 7. Porque sembraron viento y torbellino segarán. Amigo, esto es lo que está sucediendo hoy en la sociedad. Es triste decirlo, pero estamos descubriendo que no alcanzamos la libertad descartando las reglas. Si quitamos las normas que determinan el bien y el mal, lo que sigue es el caos. Roland Hestad, es director de la revista Liberty, escribió y él dijo lo siguiente. Hace 20 siglos, el apóstol Pablo escribió un informe criminal dirigido a la iglesia cristiana en Roma, una ciudad donde la disipación, el crimen y la decadencia moral estaban presagiando la caída del imperio. El apóstol lo puso de esta manera, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahora, hace mucho tiempo, mis amigos, Dios nos dio una fórmula para tener sociedades libres del crimen. Y si la hubiéramos seguido siempre, el crimen nunca hubiera existido. ¿Estás interesado en esta fórmula? Yo creo que todos estaríamos seguros y felices en cualquier lugar de la tierra. Cuando los hijos de Israel acamparon en el monte Sinaí, el Señor descendió para encontrarse con ellos. Y Él dijo lo que se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículo 2. Aquí define toda esta fórmula. Escucha, Éxodo 22 dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Está hablando de la esclavitud. Primero el Señor se identificó a sí mismo como su libertador de la esclavitud. Él era aquel que había abierto el mar rojo ante ellos. Él era su protector. En otras palabras, les estaba diciendo, yo cuido de ustedes, pueden confiar en mí. Entonces les habló de su divina ley para que los hombres pudieran vivir en paz y seguridad, para que los hombres pudieran saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Dios habló estas palabras, Éxodo 23 al 17. Y voy a resumirlo diciendo las primeras frases de los 10 mandamientos. Y aquí está. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás para ti imágenes. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Recuerda el día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día es sábado para el Señor. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No levantarás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás. Mientras el pueblo de Israel escuchaba, se sintió muy conmovido. Si esa era la voluntad de Dios, se proponían cumplirla. Pero entonces, sabiendo cuán olvidadizos podemos ser los seres humanos y no queriendo confiar estas palabras a la frágil memoria de los hombres, Dios las escribió en 2 tablas de piedra con su propio dedo. Éxodo 31, versículo 18, y dice así. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Amigos, aun cuando esta era la primera vez que Dios daba su ley en forma escrita, la misma existía desde la eternidad, mucho antes del Sinaí, e incluso antes que Adán y Eva. La eterna e inmodificable norma del bien había sido la base del gobierno celestial de Dios. De hecho, los ángeles eran gobernados por ella. Y tú dirás, ¿cómo puede ser? Sí, escucha, ellos podían elegir si seguir la ley de Dios o ignorarla y rebelarse contra ella. Satanás y sus ángeles eligieron hacer la suya, desarrollar sus propias reglas, y su rebelión los condujo a la expulsión del cielo.
pero hubo ángeles que eligieron seguir a Dios y permanecer leales a su ley. Dice Salmo 103:20, una promesa maravillosa. Salmo 103:20. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Adán y Eva tuvieron conocimiento de la ley de Dios en el Edén, porque sintieron emociones de vergüenza y culpa después de obrar mal. Reconocieron que habían desobedecido a Dios cuando tomaron algo que no les pertenecía y eligieron seguir a otro Dios. Y cuando Caín se enojó porque Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la suya, el Señor le preguntó: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. O sea que la ley de Dios ya debía estar en efecto en aquel tiempo, porque se nos dice que donde no hay ley, tampoco hay transgresión, dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y como dice el diccionario del siglo XXI, edición 1992, transgresión es el quebrantamiento o violación de cualquier ley. Amigos, Abraham conocía y obedeció la ley de Dios mucho tiempo antes de que fuera promulgada en Sinaí. Dios dijo que bendeciría a Abraham y sus descendientes. Y lo dice en Génesis 26:5 de esta forma maravillosa. Esta es la promesa de Dios para Abraham. Dice: por cuanto Abraham oyó mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Después del Éxodo, unas pocas semanas antes de que los israelitas llegaran a Sinaí, el Señor reprendió a Moisés porque los israelitas estaban violando su ley a recoger maná en sábado. Y dice Éxodo capítulo 16, versículos 28 y 30. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Así el pueblo reposó el séptimo día. Como ves, el cuarto mandamiento era conocido antes del Sinaí. Sí, la ley de Dios es la norma eterna del bien para el universo. ¿Debería sorprendernos que Dios tenga una ley para gobernar su reino? El apóstol Pablo escribió: pues si Dios no es Dios de confusión, hágase todo decentemente y con orden. Amigos, no existe un gobierno ordenado sin leyes. No hay una sociedad segura, feliz y armoniosa sin leyes. La naturaleza misma tiene leyes. Hasta los niños no pueden jugar sus juegos sin leyes. En las cámaras de la Suprema Corte de los Estados Unidos, al igual que en la Suprema Corte de muchos países, por encima de la cabeza de los jueces, por ejemplo, en Estados Unidos aparecen dos grandes figuras talladas en piedra. Una representa la majestad del gobierno y la otra la majestad de la ley. Y entre ambas aparecen las dos tablas de los 10 mandamientos. Pero los mandamientos grabados en piedra o adheridos a las paredes de las cámaras no bastan. La Biblia dice en Romanos capítulo 2, versículo 13, algo muy interesante, revelador. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Como ves, no es solamente importante conocer los mandamientos de Dios, sino también responder. Jesús nos dijo en San Juan 14:15, esta frase corta pero importantísima, esta declaración de Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús, citando del Antiguo Testamento, señaló que el amor es la base para cumplir todos los mandamientos. Y Él lo dijo, lo que registra San Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y entonces dijo más adelante, y el segundo mandamiento es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amigos, si realmente amamos a Dios con todo nuestro corazón, mente y alma, seguramente expresaremos ese amor guardando los mandamientos. Se ha estimado que más de 36 millones de leyes han sido redactadas por los hombres para controlar el comportamiento. Pero en solo 297 palabras, Dios estableció un código de conducta que es la esencia que cubre todo el comportamiento humano. ¡Qué gran Dios tenemos!, ¿no es cierto? Pero lo más importante,
es que a diferencia de las leyes poco sabias y defectuosas con frecuencia que los seres humanos hacen y rehacen, dice Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta. El teólogo Augusto Strong escribió: la ley no es más que la transcripción de la naturaleza de Dios. Hoy podríamos decir que los 10 mandamientos no son más que un perfil del carácter de Dios, un carácter que es inmodificable, porque yo Jehová no cambio. ¿Sabes que cualquier modificación en la ley de Dios haría que fuera un poco menos que perfecta? Pero como es una ley perfecta, nunca podrá ser alterada. Esa es la verdad que enseñó Jesús y que registra San Lucas en el capítulo 16, versículo 17. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Pero tú podrías decir: siempre sentí que los 10 mandamientos restringían mi felicidad, como que me rodeaban con una cerca. Dios nunca tuvo la intención de que su ley fuera una carga para el hombre, ni restringiera su felicidad. Por el contrario, Dios tenía la intención de que fueran un muro de protección que los escudara de la tristeza y la culpa. Tenía la intención de que su ley les asegurara la libertad y la seguridad a todos y en todas partes. Dios dijo hace muchos siglos en Deuteronomio capítulo 5, versículo 29, ¿quién diera que tuviesen tal corazón y me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? ¿Sabes? Esta es una promesa para nosotros también hoy. De la misma forma en la que construimos vallas de contención y los caminos de montañas para evitar que nos salgamos del camino, Dios nos dio su ley para protegernos y guardarnos en el camino de la vida. Pero hay otra razón por la cual Dios dio su ley al hombre. Romanos capítulo 3, versículo 20, nos dice: porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. A propósito, Pablo dijo: pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera no codiciarás. El doctor Arthur Bietz nos cuenta de una princesa africana que había sido inducida por sus súbditos a creer que su belleza era insuperable. Sin embargo, un día llegó a su aldea un comerciante que le vendió un espejo, algo que no existía en su tierra y algo que ella nunca había visto en su vida. Y cuando se miró en el espejo, quedó horrorizada por su fealdad y rompió el espejo en 1000 pedazos. La ley de Dios es como un espejo. Y cuando nos miramos en él, al igual que la princesa africana, puede que no nos agrade mucho lo que vemos, pues la ley muestra el pecado en nuestra vida. Pero sabes, destruir la ley o ignorarla no cambiará nuestra condición. La imperfección continuará allí. Esto es algo que tenía en mente Santiago cuando escribió en el primer capítulo, versículos 23 al 25, y dijo: porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo natural, su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Sí, mis amigos, la ley señala nuestro pecado, pero no hay ninguna cantidad de cosas buenas que hagamos en el futuro que podrá borrar el pecado cometido en el pasado. La ley no puede expiar los pecados del hombre. La ley no es el Salvador, no puede salvar. Es por eso que el apóstol Pablo dijo en Gálatas: si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero no es así. No es la ley lo que nos proporciona perdón y salvación, sino la gracia de Dios. Amén. Solo por medio del sacrificio de Cristo puede el hombre tener vida eterna. Vamos a leer un texto, Romanos capítulo 6, versículo 23, que nos habla específicamente acerca de esto. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está. La vida eterna es un don de Dios.
Aun si guardamos la ley perfectamente desde este día en adelante, los pecados que ya hemos cometido nos condenan a la muerte eterna. Pero en la cruz del Calvario, Jesús tuvo que pagar el precio por mi pecado. Y solo por su gracia pueden mis pecados ser perdonados. Ahora que lo he aceptado a Él y a su gracia, ¿qué es lo que sigue? La obediencia. Le obedeceré por amor. Y esa obediencia es la evidencia de que realmente lo amo, de que mi fe es genuina, de que mi corazón ha sido transformado, de que he nacido de nuevo. Está absolutamente claro, ¿no es verdad? No podemos ser salvos por nuestras buenas obras, pero las buenas obras son el fruto de la salvación en Cristo. La salvación siempre ha sido y siempre será por gracia solamente. Los hombres siempre han sido en todas las épocas salvados por gracia, por medio de la fe, incluyendo en el Antiguo Testamento. Ellos sacrificaban los corderitos pensando o mirando por fe al Cordero de Dios que vendría. Hoy nosotros miramos hacia atrás y miramos por fe al Cordero de Dios. O sea que graba esto en tu memoria y nunca lo olvides. Quizá podamos ilustrarlo mejor con la historia de un joven que mató a una persona en un ataque de ira. Fue apresado y llevado a prisión. Y al recordar lo que había hecho, reconocía que había quebrantado la ley. Tenía excesos de culpa y tristeza. Fue sentenciado a morir. Pero antes de la ejecución, el alcalde le entregó un decreto de perdón que decía: perdonado por la gracia del gobernador Brown. Dime, ¿eso quiere decir que el prisionero estaba ahora libre para vivir una vida al margen de la ley? ¿Hacer lo que quisiera? Absolutamente no. Porque había sido perdonado por la gracia del gobernador, el joven debía sentir más que nunca la obligación de cumplir las leyes de su país. Más importante aún, la ley de Dios señala nuestros pecados y nos ayuda a sentir la necesidad de un Salvador. Y cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nos provee el perdón y también el poder para guardar sus mandamientos, porque Él prometió, no podemos pasar por alto esta hermosa promesa de Hebreos 8:10, y dice así: pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Mira qué interesante lo que se desprende de este versículo. ¿A quiénes llama el Señor su pueblo? Aquellos que tienen grabadas sus leyes en sus mentes y corazones, la ley de Dios. ¿Sabes que es fácil hacer las cosas que amamos hacer o que nos gusta hacer, no es cierto? Y eso es lo que el Señor les prometió a los que eligen seguirlo. Él escribirá su ley en sus corazones para que puedan cumplirlas y la puedan cumplir en forma gozosa. Esa es la única manera en la que el hombre es capaz de obedecer y seguir a Dios. Amigos, fue por causa de su amor por el Padre que Cristo pudo cumplir los 10 mandamientos. Dice San Juan capítulo 15, versículo 10. He guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús es nuestro ejemplo en todo, ¿no es cierto? Y Jesús nos pide que mostremos nuestro amor por Él guardando sus mandamientos. ¿Recuerdas lo que dijo y que registra San Juan 14:15? Si me amáis, como dice, guardad mis mandamientos. O sea que la mayor demostración de amor y obediencia a la voluntad de Dios fue representada vívidamente en una fría y oscura noche bajo un añoso olivo en un jardín, con gotas de sangre deslizándole sobre su rostro. El Hijo de Dios oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La suerte de la raza humana estaba en juego. Un mundo caído sería salvado o se perdería. ¿Podría este joven Galileo deponer el deseo de vivir y el sentimiento humano de realización para morir en el Calvario? ¿Podía sacarse el sudor de su frente o secarlo y decir que los pecadores sufren las consecuencias de sus pecados? ¿O podía dejar que los hombres malvados lo clavaran en una cruz para que el hombre pudiera recibir el perdón? En esa terrible crisis, cuando todo estaba en juego, Jesús cargó
su pluma de amor con la tinta carmesí que emanaba de sus propias venas y escribió: perdonado, junto a tu nombre y el mío. Aquella antigua y escabrosa cruz sobre una colina llamada Monte Calvario es un recordatorio eterno del precio que Dios estuvo dispuesto a pagar para satisfacer las demandas de la ley quebrantada y para salvar al hombre culpable. Amigo y amiga, si la ley hubiera podido abolirse o modificarse, la muerte de Jesús en el Calvario no hubiese sido necesaria. Sí, Dios dio a su Hijo para morir en la cruz. Y se nos dice en Hebreos 9:12, sino por su propia sangre obtuvo eterna redención. Eso es lo que sucedió en una colina llamada Monte Calvario. Acompáñame a orar. Padre Celestial, gracias por Jesús nuestro Salvador, que no pensó en sí mismo, sino en salvar a cada uno de sus hijos a cualquier precio. Perdona porque tantas veces quebrantamos las leyes de amor que nos has dado y voluntariamente nos colocamos en abierta rebelión. Pero te damos gracias que por tu poder y el Espíritu Santo obrando en nosotros podemos vivir en armonía con estos principios eternos que nos traen felicidad. Queremos amarte y demostrar que te amamos guardando tus mandamientos. Gracias por cumplir tu promesa en el nombre de Jesús. Amén. Bien amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Te invito, sin embargo, a continuar estudiando los mensajes de esperanza de la Biblia y a sintonizar otro programa más de la serie Viviendo la Esperanza. Visítanos en nuestro sitio de internet escritoestá.tv, donde podrás ver nuevamente este programa y compartirlo con tus familiares y amigos. También podrás obtener gratis una variedad de materiales y estudios bíblicos que te ayudarán a conocer más del plan de amor de Dios para ti. Dios te bendiga y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.